El hombre que no debe ser visto y otras historias que no deberían existir. ¿Alguna vez caminaste por una calle que conocías de memoria y sentiste, sin razón aparente, que algo había cambiado? No la calle, tú, que algo en ti supo antes que tu mente que no estabas solo, que algo en el aire se había desplazado apenas, como cuando alguien abre una ventana en otro cuarto y tú lo sientes sin haberlo escuchado. Esa sensación tiene un nombre en algunos idiomas. En otros no existe palabra para ella, porque hay culturas que prefieren no nombrar ciertas cosas, como si nombrarlas fuera una forma de invitarlas. Esta noche vamos a hablar de eso, de lo que el cuerpo sabe antes de que los ojos lo vean, de lo que existe en los márgenes, de lo que camina entre nosotros cuando la ciudad apaga sus luces y decide, por unas horas, fingir que duerme. Bienvenidos. Siéntense. Quédense. Tengo 3 historias para ustedes esta noche. 3 historias que llegaron a mí de formas distintas, en momentos distintos, de personas que no se conocen entre sí y que viven en partes diferentes de este país. 3 historias que, sin embargo, al ponerlas una junto a la otra, forman algo que me inquieta más de lo que quisiera admitir. No sé si lo que van a escuchar tiene una explicación racional. Honestamente, después de escucharlo todo, después de hacerme las preguntas que uno se hace, después de buscar los cabos sueltos que permitan amarrar todo esto a algo concreto y tranquilizador, yo tampoco la encontré. Y eso, comunidad, eso es lo que me tiene aquí contándoles esto en lugar de guardármelo. Empecemos. La primera historia me la contó una mujer que vive en Monterrey. Prefiere que no diga su nombre completo. La voy a llamar Valeria, que es como me pidió que la llamara si algún día decidía compartirlo. Me dijo que llevaba años queriendo contárselo a alguien fuera de su familia y que algo en este espacio le hizo pensar que aquí era el lugar correcto. Eso me importa. Me importa que la gente confíe en este lugar. Y por eso me tomo en serio cada historia que llega. Valeria creció en una casa amplia, en un fraccionamiento que en su infancia le parecía enorme, casi infinito. Era hija única. Sus padres trabajaban turnos largos y desde pequeña aprendió a estar sola sin que eso le generara angustia. Era, según ella misma describe, una niña tranquila. Demasiado tranquila, decían algunos adultos, como si la tranquilidad fuera en sí misma algo sospechoso en una niña de esa edad, como si los niños tuvieran una obligación de ser ruidosos para demostrar que todo estaba bien. Tenía 11 años cuando empezó a notar que algo en su casa no estaba bien. Y quiero que noten esto porque es importante. No fue un evento dramático. No fue una puerta que se abrió sola, ni una figura en el pasillo, ni un sonido inexplicable a medianoche. Fue algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más perturbador. Fue que el perro dejó de subir al segundo piso. Paco era un labrador viejo, gordo, absolutamente sin dignidad, que pasaba la mayor parte del día durmiendo en el sillón o siguiendo a Valeria por cada cuarto de la casa. Era su sombra, era su compañía permanente en esas tardes largas sin adultos. 12 años de vida juntos habían convertido a ese perro en algo más parecido a una extensión de ella que a un animal separado. Un martes, sin ninguna razón aparente, Paco se sentó al pie de las escaleras y no subió. Valeria lo llamó. No subió. Lo jaló suavemente del collar. El perro se resistió con una firmeza que ella nunca le había visto. No era la resistencia juguetona de un animal que no quiere moverse. Era otra cosa. Era la resistencia de algo que tiene miedo y sabe exactamente de qué tiene miedo. Se quedó en el último escalón con las orejas bajas, mirando hacia arriba, hacia el pasillo del segundo piso, sin emitir ningún sonido. Valeria subió sola. No había nada. Su cuarto estaba exactamente igual. El baño, igual. El cuarto de sus padres, cerrado como siempre. No había ningún olor extraño, ningún ruido, ningún cambio en la temperatura. No había nada que justificara lo que Paco estaba sintiendo. Pero esa noche, por primera vez en años, Valeria durmió con la luz encendida. No se lo dijo a nadie.
No tenía cómo explicarlo sin que sonara ridículo. Mi perro no quiso subir las escaleras y por eso dormí con la luz prendida. Es el tipo de oración que uno construye en su cabeza y decide no decir en voz alta. Paco nunca volvió a subir. Hasta el día en que murió, 3 años después, ese perro vivió únicamente en la planta baja de esa casa, como si existiera un acuerdo tácito entre él y algo que Valeria todavía no podía nombrar, como si hubieran negociado un territorio y ambas partes hubieran aceptado los términos. Valeria me dijo algo que me quedó dando vueltas varios días. Me dijo que en retrospectiva, lo que más le perturbaba no era lo que vino después, sino ese primer momento. Ese martes ordinario en que un perro viejo se sentó al pie de unas escaleras y decidió que hasta ahí llegaba su mundo. Porque los animales no hacen teatro, no tienen razones para fingir. Lo que Paco sintió esa tarde era real para él, y esa realidad cambió el comportamiento de ese animal para siempre. Lo que sí pudo nombrar un par de meses después fue lo que encontró en el cuaderno de dibujo de su prima cuando ésta fue a visitarla. Su prima tenía 8 años, pasó un fin de semana con ella. Durmieron juntas en el cuarto de Valeria, jugaron, vieron películas, hicieron lo que hacen las primas cuando pasan tiempo juntas y el mundo fuera de esa burbuja no existe todavía. Una tarde perfectamente normal. Cuando se fue, Valeria encontró olvidado debajo de la cama un cuadernito de dibujos. Lo abrió para guardárselo, para devolverlo la próxima vez que se vieran. En la última página había un dibujo, una figura alta, delgada, sin rasgos definidos en la cara, de pie en lo que claramente era un pasillo. El pasillo de esa casa. Valeria lo reconoció por la forma de las puertas, por la ventana al fondo. Y debajo del dibujo, con la letra torpe y honesta y completamente aterradora de una niña de 8 años, una sola frase. El señor que vive arriba. Valeria cerró el cuaderno. No le dijo nada a su prima. No le preguntó cuándo lo había dibujado, ni qué había visto, ni desde cuándo sabía que había alguien arriba. No le dijo nada a sus padres. Guardó el cuaderno en una caja y la caja en el fondo del closet y durante mucho tiempo actuó como si no existiera. Me dijo que durante años pensó que si no lo nombraba, si no lo reconocía, si no le daba el peso de la atención, desaparecería solo. Que hay cosas que existen únicamente porque alguien las mira, que retirar la mirada es una forma de borrarlas. Después me dijo, con una calma que me resultó más perturbadora que cualquier otra cosa que me contó, que estaba equivocada, porque lo que siguió no fue silencio. Lo que siguió fue una escalada lenta, paciente, metódica, de pequeñas cosas que no tenían explicación. Pasos en el pasillo cuando no había nadie. La sensación constante de ser observada en su propio cuarto. Su sobrino de 4 años negándose a subir al segundo piso de la misma manera exacta en que Paco se había negado años antes. Con esa misma mirada fija, con esa misma firmeza que no era terquedad sino conocimiento. Y finalmente, lo que Valeria describe como el momento en que ya no pudo seguir fingiendo que no pasaba nada. Una amiga de la universidad fue a visitarla. Una chica que en ese tiempo estaba aprendiendo a leer el tarot, interesada en esas cosas, encaminándose hacia algo que muchos llaman brujería y que otros llaman simplemente prestar atención a lo que la mayoría decide ignorar. Estuvieron en la sala toda la tarde, tomaron café, hablaron de cosas normales. Al final, casi como broma, Valeria le dijo que menos mal que no le había salido nada sobre fantasmas en el tarot. Su amiga la miró y le dijo que sí había algo. Un señor, alto, blanco, con un abrigo largo y un sombrero. Estaba arriba, en el pasillo. Estaba enojado, dijo, pero no con ellas. Estaba enojado por algo que le había pasado a él, algo violento, algo que lo había dejado atado a ese lugar sin poder irse, y que sabía que ellas no tenían la culpa, pero que no podía marcharse porque esa había sido su tierra y nadie le había pedido permiso antes de quitársela. Valeria me dijo que el impacto no fue solo lo que su amiga describió, sino la certeza con que lo dijo, sin dramatismo,
como quien reporta algo que simplemente está ahí, como el mueble en la esquina o la mancha en el techo, con la indiferencia tranquila de alguien que ve lo que otros no ven y ya aprendió a convivir con esa diferencia. Lo que más le costó procesar fue lo último que le dijo su amiga antes de irse, que no intentara nada, que lo dejara estar, que a veces la presencia más peligrosa no es la que se queda, sino la que se siente atacada y decide responder. Y Valeria le hizo caso. Hasta hoy, me dice, sigue haciéndole caso. Hay lugares en las ciudades que funcionan de manera distinta de noche, no de manera peligrosa necesariamente, aunque a veces también eso, sino de manera diferente, como si el mismo espacio físico tuviera dos versiones de sí mismo, y el sol fuera lo único que decidía cuál de las dos habitabas en un momento dado. Como si la oscuridad no fuera simplemente la ausencia de luz, sino la presencia de otra cosa, algo que durante el día se comprime, se achata, espera, y que con la noche se expande hasta ocupar los espacios que los humanos desocupamos cuando nos vamos a dormir. Quien me mandó la segunda historia de esta noche sabe exactamente de lo que hablo. Es técnico de sonido, trabaja en producciones de teatro, conciertos, eventos culturales. Por la naturaleza de su trabajo sale tarde con mucha frecuencia, muchas veces de madrugada, muchas veces caminando solo por partes de la ciudad que a esa hora están completamente vacías y que durante el día son lugares perfectamente ordinarios, llenos de gente y ruido y vida. Dice que siempre le gustó eso, el silencio extraño de una ciudad grande que duerme, las calles anchas sin autos, los locales cerrados, esa sensación de tener para uno solo algo que durante el día pertenece a millones de personas, como si la ciudad te la prestaran por unas horas y hubiera que devolverla antes del amanecer. Llevaba años haciendo eso, llevaba años caminando de madrugada sin que nada le pasara, sin que nada le perturbara, construyendo esa confianza tranquila que da el conocimiento de un territorio, hasta la noche en que eso cambió. Salía de un foro cultural en la colonia Doctores, eran casi las 3 de la mañana. El camino a su casa implicaba cruzar unas 8 o 10 cuadras a pie antes de llegar al metro y luego otros 20 minutos en tren. Lo había hecho docenas de veces, sabía exactamente cuánto tardaba, qué calles evitar, dónde había luz y dónde no, dónde solía haber gente y dónde no había nadie nunca a esa hora. Llevaba quizás 3 cuadras caminando cuando notó que había alguien más en la calle, una figura adelante de él, del mismo lado de la banqueta, caminando en la misma dirección. Eso en sí mismo no era nada extraño, pero algo en la forma en que esa figura se movía le llamó la atención de una manera que no supo explicar en ese momento y que todavía hoy le cuesta describir. No era el paso normal de alguien que camina hacia algún lugar. Era demasiado lento para ser normal y al mismo tiempo demasiado fluido para ser torpe, como si cada movimiento estuviera siendo calculado, como si caminar no fuera el objetivo, sino algo que se hacía para parecer que se caminaba. Decidió cruzar la calle. La figura también cruzó. Pensó que podía ser coincidencia. Cruzó de vuelta al lado original. La figura también. Se detuvo completamente. Se quedó parado en la banqueta, fingiendo revisar su teléfono, esperando que la figura se alejara, que la distancia entre ellos creciera lo suficiente para que pudiera seguir su camino con comodidad y con la posibilidad, todavía abierta, de que todo fuera una coincidencia. La figura también se detuvo. Me dijo que en ese momento tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no correr, para no dejar que el pánico tomara el control. Se habló a sí mismo con la voz interna que uno usa cuando quiere sonar más tranquilo de lo que está. Se dijo que podía ser alguien que simplemente iba en la misma dirección y que había notado que él se había detenido y por eso también se detuvo. Una explicación perfectamente razonable. El tipo de explicación que uno construye para no tener que construir la otra. Volvió a caminar. La figura caminó. Se detuvo. La figura se detuvo. Intentó verla mejor, pero la distancia y la calidad de la iluminación no se lo permitían. Solo podía distinguir la altura, que era considerable, más de lo que le parecía normal para una persona, y que llevaba algo claro en la cabeza,
algo que contrastaba con la oscuridad de la noche, que podía ser el cabello, o podía ser algún tipo de sombrero, o podía ser cualquier cosa. No podía determinarlo desde donde estaba. Tomó la decisión de meterse a un Oxxo que estaba abierto a mitad de la cuadra. Compró algo, cualquier cosa. Un refresco, un chicle, no recuerda bien. Se quedó parado en la caja hablando con el cajero más tiempo del necesario, usando esa conversación trivial como ancla, como prueba de que el mundo seguía siendo el mundo, y él seguía siendo él, y la noche seguía siendo una noche normal, aunque algo en él supiera ya que no lo era. Esperó 10 minutos adentro antes de salir de nuevo. Cuando salió, la calle estaba vacía. Siguió su camino. Llegó al metro sin incidentes. Se dijo que había sido sugestionado, que la noche y el cansancio y el silencio le habían jugado una mala pasada, que había convertido a alguien perfectamente ordinario en algo amenazante simplemente porque estaba solo y era tarde. Y la mente humana, cuando no tiene suficiente información, llena los espacios en blanco con lo que más teme. Se lo repitió varias veces durante el camino a casa, y casi lo creyó. 2 semanas después le contó la historia a un compañero de trabajo, solo para quitársela de encima, me explicó, solo para decirla en voz alta y que sonara pequeña e insignificante, que es lo que pasa con ciertas cosas cuando las sacas de la oscuridad y las pones bajo la luz de una conversación normal entre 2 personas que se conocen. Su comorning lo escuchó en silencio, no lo interrumpió, no hizo comentarios, lo dejó terminar, y cuando terminó le preguntó, con una calma que en retrospectiva le resultó sospechosa, ¿de qué parte exacta de doctores había salido? Le dijo el nombre del foro. Su compañero asintió, y le dijo entonces que él había tenido algo parecido meses atrás, saliendo de un ensayo en esa misma zona. Una figura alta, estática, parada en una esquina, que no se movía, que cuando él giró en la esquina siguiente, la figura ya estaba ahí, adelante de él, sin que hubiera sido físicamente posible que llegara ahí caminando en esa esquina, y le describió el pelo. Largo, muy blanco, tan blanco que se veía en la oscuridad. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. Después su compañero le dijo que había preguntado a otros colegas, personas que también trabajaban de noche en esa zona, y que no era la primera vez que escuchaba algo así, que había algo en esas calles a ciertas horas que la gente que las conocía bien había aprendido a ignorar o a hablar, porque nombrarlo hacía que se volviera más real de lo que uno podía manejar, y que la descripción siempre era la misma. Quiero detenerme aquí un momento porque creo que es importante. Quiero hablar de lo que nos pasa cuando algo no encaja, cuando los datos no cuadran, cuando la explicación razonable se queda corta y te das cuenta, en algún lugar entre el estómago y el pecho, de que lo que tienes enfrente no es un malentendido, sino algo que no tiene nombre todavía, o que tiene uno que preferirías no pronunciar. Hay una respuesta que todos conocemos: coincidencia, sugestión colectiva, el cerebro humano buscando patrones donde no los hay, porque eso es exactamente lo que el cerebro humano hace. Es su función más básica, encontrar orden en el caos, aunque tenga que inventarlo. La memoria que se contamina con lo que otros cuentan, la imaginación que llena los espacios oscuros con lo que más teme, porque es más fácil tener miedo de algo concreto que de algo sin forma. Son respuestas válidas, son respuestas inteligentes, son las respuestas que uno da cuando quiere seguir durmiendo bien. Pero hay algo que esas respuestas no explican del todo, y es la especificidad. Es el hecho de que cuando juntamos estas historias, cuando las ponemos una al lado de la otra sin forzar nada, emergen detalles que no deberían repetirse si todo fuera sugestión o coincidencia. La altura, el pelo blanco y largo, la forma de moverse que no parece del todo humana, la sensación, descrita de manera casi idéntica por personas que no se conocen, de que algo te está mirando antes de que lo hayas visto. La sugestión explica que la gente vea cosas raras.
no explica que vean las mismas cosas raras con los mismos detalles en los mismos lugares. Y eso es lo que me queda dando vueltas. Eso es lo que me trajo hasta aquí esta noche. La tercera historia es la que más me costó decidir compartir, la que más tiempo guardé antes de sentir que era momento de contarla. Me llegó de alguien que trabaja en un hospital. No voy a decir en qué ciudad, no voy a decir en qué hospital. Ella fue muy clara en eso desde el principio, antes de contarme nada, como condición para contarme algo. Y yo la respeto porque lo que ella arriesga al contar esto es real, es concreto, y yo no tengo ningún derecho de ponerla en una posición que no eligió. La voy a llamar como me pidió. Remedios. Remedios lleva más de 12 años trabajando turnos nocturnos en el mismo hospital. 12 años de noches largas, de pasillos vacíos, de ese silencio específico y extraño que tienen los edificios grandes llenos de personas dormidas o sedadas, o simplemente en ese estado intermedio y vulnerable que produce la enfermedad. Está acostumbrada a todo eso, a los sonidos que hace un hospital de madrugada, a las sombras que proyectan las luces fluorescentes en los pasillos, a la soledad particular de caminar por esos corredores a las 4 de la mañana mientras el resto del mundo duerme. No es una persona que se asusta fácilmente, me lo dijo y yo le creo. Y le creo porque la forma en que me contó lo que le pasó no tenía nada de exageración, nada de dramatismo buscado, nada de esa inflexión que adquieren las historias cuando quien las cuenta quiere impresionar. Era la voz tranquila y ligeramente exhausta de alguien que está cargando algo que no tiene dónde guardarlo y que necesita depositarlo en algún lugar antes de que el peso se vuelva insoportable. Hace unos meses, en un turno completamente normal de madrugada, Remedios estaba haciendo su ronda por el piso en que trabaja. Un pasillo largo, habitaciones a ambos lados, luz fluorescente que a esa hora tiene una calidad peculiar, entre amarilla y blanca, que aplana todo, que borra las profundidades, que hace que las sombras no caigan en los lugares correctos y que los espacios parezcan simultáneamente más pequeños y más vacíos de lo que son durante el día. Quien haya caminado por un hospital de madrugada sabe exactamente de qué estoy hablando. Al final de ese pasillo hay una ventana grande que da a un patio interior. Remedios había pasado por ahí cientos de veces sin prestarle mayor atención. Era parte del paisaje, era el fondo de su rutina. Esa noche, al llegar al final del pasillo, vio a alguien en el patio. El patio interior estaba cerrado. Las puertas que daban acceso al patio llevaban con llave desde las 10 de la noche. No había forma de entrar a esa hora sin una llave que solo ciertas personas tenían y que Remedios sabía con certeza que ninguna de esas personas estaba de turno esa noche. Aún así, ahí estaba. Una figura sentada en la única banca que hay en ese patio, alta, delgada, con el pelo largo que a pesar de la oscuridad y a pesar de la distancia se veía claro, inusualmente claro, casi blanco. La figura estaba de espaldas a la ventana, mirando hacia la pared del fondo del patio. Remedios pensó lo primero que uno piensa en esa situación, que alguien había quedado encerrado por error, que algún paciente con autorización para salir al patio había perdido la noción del tiempo o simplemente había decidido quedarse ahí. Pensó en las explicaciones ordinarias, que son siempre las primeras, que son siempre las más reconfortantes. Se quedó viendo para determinar si la persona necesitaba ayuda, para ver si se movía, para ver si respondería si ella tocaba el vidrio. La figura giró la cabeza, solo la cabeza. El cuerpo no se movió en absoluto. El cuerpo permaneció perfectamente quieto, perfectamente rígido, en la misma posición sentada. Y la cabeza giró, lentamente, con una lentitud que Remedios describió como deliberada, como si cada grado del giro fuera una decisión. Giró hasta quedar en un ángulo que Remedios, que lleva 12 años en un hospital y ha visto cuerpos en muchos estados, describió como imposible. Como si el cuello hubiera girado más allá del punto en que un cuello humano puede girar. Y se quedó así, mirando hacia la ventana, mirando hacia donde estaba ella.
Remedios no pudo ver la cara con claridad desde esa distancia y con esa iluminación, pero supo, con esa certeza que no pasa por el razonamiento sino directamente al sistema nervioso, que la figura la estaba mirando a ella, específicamente a ella, que la había visto antes de que ella la viera, que había estado esperando a que ella llegara al final del pasillo. Se alejó de la ventana, fue directamente a buscar al guardia de seguridad del piso. No corrió, pero caminó rápido, más rápido de lo que caminaba normalmente. Le explicó lo que había visto. El guardia la escuchó sin interrumpirla, tomó su linterna y fueron juntos de vuelta al final del pasillo. El patio estaba vacío. El guardia revisó cada una de las puertas de acceso. Todas seguían cerradas con llave, exactamente como debían estar. No había nadie. No había señales de que hubiera habido nadie. Pero sí había algo. El guardia fue quien lo notó primero porque era una persona meticulosa, alguien que conocía cada centímetro de ese edificio, que hacía su trabajo con la atención que merece y que por eso sabía exactamente qué había en cada lugar y en qué estado estaba. En la banca donde había estado sentada la figura, la pintura estaba rayada, rayas largas, paralelas, profundas, como si alguien hubiera pasado las uñas con fuerza, con mucha fuerza, contra la superficie de madera pintada, una y otra vez, con una persistencia que hablaba de tiempo o de intensidad o de ambas cosas. Las rayas eran nuevas. El guardia lo confirmó sin dudar. En su ronda anterior, apenas un par de horas antes, esa banca estaba intacta. Remedios siguió trabajando esa noche, terminó su turno, volvió a casa, durmió, aunque no bien, y siguió trabajando en ese hospital los días siguientes y los meses siguientes hasta hoy. Dice que no volvió a ver nada, pero también dice que desde esa noche modificó su ronda, que cambia ligeramente su camino para pasar por el otro lado del pasillo, el lado que no da al patio. No por miedo exactamente, me aclaró, porque el miedo agudo de esa noche se fue con el tiempo, sino por algo más difícil de nombrar, por una especie de respeto, por la sensación de que hay cosas con las que es mejor no establecer contacto visual más de una vez. Y hay algo más que me dijo al final, algo que dejó casi como comentario al pasar, como si no quisiera darle demasiado peso, pero que a mí me quedó flotando durante días. Me dijo que había revisado los registros de ese patio, los registros de mantenimiento, las notas de seguridad, los reportes de incidentes. No encontró nada relacionado con lo que había visto. Pero encontró algo, una nota de varios años atrás, de un guardia que ya no trabajaba ahí, una nota breve, sin detalles, que simplemente decía que había reportado actividad en el patio interior durante la madrugada, y que al revisar no había encontrado a nadie, que la banca estaba rayada, que las rayas eran nuevas. No sé qué conecta estas tres historias. Genuinamente no lo sé y prefiero no pretender que sí. Podría construir una narrativa, podría decirles que hay algo que camina entre nosotros, algo antiguo y paciente, algo que no pertenece a este lado de lo que podemos ver y que sin embargo insiste en estar, en hacerse notar, en dejar pequeñas marcas en el mundo para que sepamos que estuvo ahí. Podría decirles que las descripciones que se repiten no son coincidencia, sino evidencia. Que algo con pelo blanco y movimientos imposibles existe en los márgenes de nuestras ciudades y de nuestras noches, y que hay buenas razones para no mirarlo directamente. Podría decirles todo eso, pero prefiero ser honesto con ustedes porque creo que se merecen eso. Se merecen que quien les cuenta estas historias no pretenda tener respuestas que no tiene. Lo que sí sé es esto. Hay personas que vivieron algo que no pudieron explicar. Personas completamente distintas, en lugares distintos, que describieron cosas con una similitud que resulta difícil de desestimar. Personas que después de lo que vivieron cambiaron algo en su comportamiento, algo pequeño pero permanente, como si el cuerpo hubiera tomado una decisión que la mente todavía estaba procesando. Y eso, por sí solo,
me parece suficiente para contarlo. Si alguna vez caminan solos de madrugada y sienten algo en la nuca, ese escalofrío preciso y específico que no se parece a ningún otro, que no es frío de temperatura, sino algo más antiguo y más urgente, confíen en él. No se queden a investigar, no se detengan a ver si lo que sienten tiene forma. Hay cosas que prefieren ser vistas, y hay muy buenas razones para no darles esa satisfacción. Buenas noches, que duerman bien, que sueñen con cosas amables. Y si no pueden, bueno, aquí seguimos. No van a estar solos.